presidente de la República, Lenín Moreno, oficializó los cambios en el gabinete presidencial. Competencias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en debate en la Asamblea Nacional. El proceso de divorcio por mutuo acuerdo de una pareja con hijos ya puede tramitarse en las notarías del país. Comisión Ocasional de Tránsito presenta varias observaciones en el marco del tratamiento del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal ante la Comisión de Justicia. Los temas: sanciones penales por infracciones de tránsito y transporte comunitario. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Ricardo Bravo. Viernes 28 de junio del 2019, amigas y amigos, tengan todos ustedes una buena tarde. Sean bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en la ciudad de Quito y en internet en tvl.asambleanacional.gov.es. También a quienes nos escuchan a través de la señal de la radio en todo el territorio ecuatoriano. Aquí arrancamos con el detalle de la información. Atención, el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, oficializó a los nuevos integrantes del gabinete presidencial. Mediante decreto ejecutivo, Moreno también aceptó la renuncia de 3 exfuncionarios. Entre los cambios, el cantautor Juan Fernando Velasco es el nuevo ministro de Cultura. Mediante decreto ejecutivo, el presidente de la República, Lenín Moreno, oficializó los nuevos cambios del gabinete presidencial. Moreno aceptó las renuncias de Raúl Pérez como ministro de Cultura y la de Milton Luna como ministro de Educación. También la de Sergio Fernando Enderica en calidad de presidente del directorio de la empresa Coordinadora de Empresas Públicas. En el mismo decreto oficializa también a 4 nuevos funcionarios. Juan Fernando Velasco es el nuevo ministro de Cultura, quien también participó en el gabinete itinerante realizado en Baños de Agua Santa. También se oficializó el nombramiento de Montserrat Kremer como ministra de Educación. Iván Ontaneda es el nuevo ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, en reemplazo de Pablo Campana. Y Edwin Peters Marriott es el presidente del directorio de la empresa Coordinadora de Empresas Públicas. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Entre tanto que en la Asamblea Nacional se discute el futuro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Al menos 3 propuestas de reforma fueron planteadas en el legislativo. Todas coinciden con eliminar la atribución de designación de autoridades que actualmente tiene este organismo de participación ciudadana. Tenemos las reacciones. En la Asamblea Nacional se discute la posibilidad de modificar la Constitución, pero los caminos aún no están claros, sea por enmienda o reforma parcial. Eso se definirá la próxima semana, cuando el titular del Parlamento se reúna con los proponentes de las iniciativas. Y es que el objetivo es modificar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Desde el movimiento Suma, el asambleísta Héctor Muñoz propone que la legislatura retome la designación de autoridades. Creo que es la manera de poder enrumbar al país en un tema de fortalecimiento de la democracia y volver a esta institucionalidad, de volver a esta lógica en donde no solamente en el Ecuador se lo tenía antes, sino que varios países de la región, inclusive también en Europa, tienen los parlamentos la competencia de elegir las autoridades de control. De acuerdo con la Constitución, entre otras atribuciones, el Consejo de Participación Ciudadana designará a las autoridades de control. Vilma Andrade, de la Izquierda Democrática, propone un esquema mixto. Es que se constituye una comisión especializada conformada por 6 miembros de la academia y esta comisión lleva adelante la convocatoria, el concurso, la veeduría, las impugnaciones y le presenta una terna a la Asamblea Nacional para la designación de autoridades a futuro. Fabricio Villamar, del movimiento Creo, tiene su propuesta. Tienes que pasar por una reforma constitucional. No es enmienda porque reforma la estructura del Estado y en tanto reforma la estructura del Estado, los ciudadanos también tienen que pronunciarse. Pero desde la Revolución Ciudadana, Pavel Muñoz sostiene que devolver la designación de autoridades al Parlamento significaría politizar esas instancias. Pero querer que la designación de los entes de control vuelva a la Asamblea, que es un ente eminentemente político, desde mi punto de vista es un error. La multiplicidad de propuestas fue expuesta durante la sesión del Pleno del último jueves, en donde por lo menos 16 parlamentarios tomaron la palabra. Ricardo Bravo, TVL Noticias.
hacia una agenda parlamentaria consensuada. La representación política y el fortalecimiento institucional son dos de los ejes que marcarán el eje de trabajo del legislativo en los próximos años. Además, servirán como estrategia de una agenda parlamentaria consensuada. Según varios asambleístas, los cambios son necesarios. Según los legisladores, para alcanzar dos de los objetivos de la representación política y fortalecer la institucionalidad de la Asamblea con el fin de cumplir una agenda parlamentaria a favor de los ciudadanos, son necesarios algunos cambios que generen mayor confianza en la ciudadanía. El presidente de la Asamblea considera que es fundamental repensar la presentación de solicitudes de cambio en el orden del día de las sesiones plenarias con el fin de priorizar la producción legislativa y agilitar el trabajo. Sé que ha habido una exageración en algunos casos en las solicitudes de cambio en el orden del día. Hay que regular, una de las formas que podemos regular es que se lo haga a través de las reformas que se van a tratar ahora en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y también yo he hecho un llamado público a los diferentes jefes de bancada a que un poco normemos y procesemos a la interna estos temas. Hay temas que se pueden resolver en comisiones. El asambleísta social cristiano César Rona, en cambio, sugiere como punto fundamental mejorar la calidad del debate en la construcción de leyes, así como la preparación de los legisladores. Subir el nivel académico, toda vez que la Asamblea elige jueces, elige control, elige dignidades, fiscal de la Nación, contralor, etcétera. Sin embargo, el nivel académico de los que vienen a la Asamblea no es de tercero ni de cuarto nivel. Desde el grupo parlamentario del Parlamento Abierto también consideran que la promoción de principios es indispensable para lograr credibilidad en la ciudadanía, así como el impulso de la transparencia y la participación ciudadana. ¿Cuáles son esos principios? Transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas y probidad. Esto debería estar a lo largo de todas nuestras acciones. Y en lo que compete a participación ciudadana, yo creo que entre más los ciudadanos tengan poder de incidir en las leyes y en el territorio, vamos a hacer un mejor trabajo. Al momento existen 400 proyectos de ley en conocimiento de las comisiones de la Asamblea. De ellos, aproximadamente 160 ya están tramitándose. De la urgencia de definir una agenda parlamentaria que responda a los intereses de la ciudadanía. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Entrevista. Y en el marco de la agenda consensuada, logramos una entrevista con el legislador Raúl Tello. Él es el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social respecto de los temas que desarrollarán la próxima semana. Lo revisamos. Raúl Tello, magíster en Dirección del Desarrollo Local, asambleísta por la provincia de Pastaza por el movimiento político Unidos por Pastaza, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. Asambleísta Raúl Tello, gracias por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. Usted es el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional. Cuéntenos, ¿cuál es el trabajo que van a desarrollar de aquí por los restantes 2 años? Bueno, la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social como que no ha tenido mucha trascendencia. De pronto es porque en el ámbito legislativo no llegan demasiados proyectos para el trámite allí. Sin embargo, yo creo que todo lo relacionado a la participación de los ciudadanos en el ámbito público debe de mejorarse en el país. ¿Qué aspectos? Y es por ello que yo considero debemos de buscar reformar la ley de participación ciudadana. La participación ciudadana es un derecho, tenemos que partir por ahí. Pero para que exista participación ciudadana tiene que haber transparencia. Los dos elementos están estrechamente ligados, participación ciudadana con transparencia. Y obviamente, si tenemos estos dos elementos, ¿qué logramos? Logramos fortalecer la democracia. Una democracia se fortalece con transparencia. Y obviamente no puede haber participación ciudadana si no hay transparencia. Entonces, no se puede llamar participación ciudadana lo que se venía realizando o se viene aún realizando al respecto, por ejemplo, de las famosas sabatinas. Eso ni de lejos es participación ciudadana. No es un ejercicio de rendición de cuentas como lo señalaba el anterior punto de vista.
bajo ningún punto de vista, porque el ciudadano primero no obtiene información previa para llegar allá. Y en segundo lugar, ahí las sabatinas eran un monólogo, en donde solamente se recibía información de una parte y no se recibían críticas. Se llegó al extremo inclusive de sacar a gente que tenía un nivel de expresión a través a veces de un cartel. A la gente se le sacaba. Entonces no puede ser eso considerado un espacio de participación ciudadana bajo ningún punto de vista. Y similarmente, o más bien de forma similar, no son las denominadas rendición de cuentas que año a año efectúan todos los funcionarios. Mire, ni de lejos, ni de lejos. Porque el ciudadano allí lo único que va es a escuchar. En muy pocos casos, el ciudadano tiene la posibilidad de expresar algo. Se hacen mesas temáticas y expresa algo. Pero para llegar a eso, el ciudadano recibe alguna información. No recibe ninguna información. Y además de eso, la participación ciudadana es un eje transversal que tiene que estar presente absolutamente en todas las instancias, que tiene que estar presente de manera permanente, ¿sí? Y que tiene que ver con recibir la información y a partir de esa información poder tomar decisiones. Había una iniciativa, la denominada Silla Vacía, que era este espacio en donde algún representante de algún colectivo de la ciudadanía en general podía participar en algún evento, en un acto público. ¿Qué pasó con aquello? A ver, son ejercicios, yo creo que van en esa dirección, pero que todavía son limitados. Aquí en la Asamblea se utiliza la figura del asambleísta por un día, especialmente en las comisiones. Sí, es un ejercicio de expresión ciudadana, pero que aún todavía tiene sus limitaciones. Y que no está normado. Claro, además que no se de eso, encuentra ¿no? a propósito de la ley de participación. Porque, a ver, ¿qué es lo que ocurre? El presidente de la comisión convoca a su amigo, convoca al que está en su línea política. Entonces ya no es un ejercicio transparente, ya no es un ejercicio claro. Cuando se debe de convocar a quién puede ser crítico. Y en eso nosotros estamos tratando desde la comisión de implementar aquello. Por ejemplo, el día de ayer en la comparecencia de los miembros del Consejo Nacional Electoral, ejercitamos con que el asambleísta por un día sea una persona que ha venido cuestionando todo el proceso eleccionario. Era? Me refiero al doctor Hernán Ulloa. Yeah. El próximo día, miércoles, en la comparecencia de José Tuárez a la comisión, le vamos a invitar como asambleísta por un día al señor César Cárdenas, que dirige un colectivo, un observatorio, que es quien evidenció algunos hechos irregulares de José Tuárez. Allí, legislador, acaba de usted de poner ya uno de los temas en materia en los que ha empezado a trabajar esta Comisión de Participación Ciudadana, y precisamente en esta semana, a mitad de semana, se conoció, o más bien, hubo ya esta comisión general en donde participaron algunas autoridades del Consejo Nacional Electoral, tanto transitoria cuanto definitiva. Y claro, ¿cuáles son los cuestionamientos que allí tiene la Comisión de Participación Ciudadana frente al rol que puede desempeñar el señor José Carlos Tuárez, el actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana? Mire, realmente es un tema trascendente y por eso es que nosotros desde el inicio hemos tomado la decisión de tener una participación activa en ese tema. ¿Por qué? Porque se trata de alguien que está al frente de una instancia ciudadana. Alguien que está en la presidencia del organismo que tiene que garantizar participación ciudadana y control social. Y yo anteriormente relacioné la participación ciudadana con la transparencia. Y precisamente por eso el Consejo de Participación Ciudadana es parte de la función de transparencia y control social. Entonces, mire, José Tuárez preside un organismo que es parte de la función de transparencia. Y no únicamente eso. En determinado momento José Tuárez hasta podría ser presidente de la función de transparencia. Por la normativa que tienen que ir rotando las presidencias de esta quinta función del Estado. ¿Qué tal un presidente de la función de transparencia que no ha sido nada transparente? ¿Usted considera que no es transparente su designación como consejero? Pero
bueno, nosotros le estamos brindando la posibilidad de que él ejercite su defensa y por eso es que está siendo convocado para el día miércoles. Pero si se confirma todo lo que se ha denunciado, no sería transparente. ¿Cómo puede ser transparente a alguien que falsea la verdad? Alguien que entrega con escritura pública, declaración juramentada, una información que es falsa. Falsea la verdad para llegar a una dignidad. Ahí no tiene responsabilidades únicamente de carácter político, tiene responsabilidades de carácter penal. ¿Y allí las autoridades de la justicia también serán convocadas? Desde luego que debe de haber una activación de las autoridades de justicia y en ese marco tengo entendido que ya se han presentado denuncias en la Fiscalía al respecto. Y a la Contraloría también le corresponde tener una actuación diligente. En el tema de la Contraloría, claro, todo este conjunto de irregularidades determinarían, además, responsabilidades de carácter administrativa de él y de quienes calificaron. ¿De quiénes calificaron? Entonces, del Consejo Nacional Electoral. Allí es en donde que nosotros también estamos mirando las actuaciones del Consejo Nacional Electoral transitorio, porque ellos llevaron adelante el proceso de calificación. Y más adelante también hubo otro proceso, el proceso de campaña electoral. Y mira ahí nos topamos con una novedad que aparentemente sería sencilla, pero que no es tan sencilla. En la papeleta electoral, en donde que consta José Tuárez, él viste el atuendo de sacerdote. Viste el atuendo de sacerdote. Parecería un tema sin importancia. ¿Y es trascendente? No, claro que es trascendente. ¿Por qué? Vivimos en un estado en donde que la mayoría tiene creencia católica. Estado laico, ¿sí? Dice la Constitución. Pero, exactamente, la Constitución dice Estado laico, pero la mayoría es de tendencia católica. En este Estado laico se garantiza de que quienes representan a los cultos no puedan ser partes del Consejo de Participación Ciudadana, porque es precisamente un Estado laico. ¿Y cómo es que el candidato sale con su atuendo religioso, ¿sí?, en una papeleta electoral? Legislador, pero más allá de la vestimenta, en el tema de fondo, ¿no hay responsabilidades por quienes debieron observar la documentación que la presentó el señor Tuárez en su momento? La comisión seleccionadora del Consejo Nacional Electoral Transitorio señaló, y eso se hizo público hace pocas horas, de que finalmente advirtieron a los consejeros transitorios de que había irregularidades, pero el Consejo Nacional Electoral Transitorio en pleno y con 7 votos aprobó la candidatura del señor Tuárez. Precisamente eso es lo que nosotros vamos a verificar con estas comparecencias. Y no únicamente con la información verbal que nos presenten, sino con la documentación. Porque obviamente el día de ayer, por ejemplo, en una línea se presentaron Estela Cero y José Cabrera, pero en otra línea totalmente diferente, Luis Verde Soto. Entonces, ¿quién dice la verdad? ¿Quién dice la verdad? ¿Cómo vamos a confirmar quién dice la verdad? A través de los documentos que estamos recibiendo y allí vamos a mirar quién tiene la razón y vamos a tener la posibilidad de establecer responsabilidades de quienes fueron, porque los consejeros del día de ayer, los de la una línea, un poco lo que manifestaron es de que era responsabilidad de quienes hicieron de veedores, ¿sí? Que inclusive había una normativa que decía que se pusieron de acuerdo en el sentido de que ellos ni siquiera se acerquen a ver los documentos, los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Eso dijo José Cabrera. ¿Y por qué firman o suscriben un acta que no conocían? Desde luego que sí. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar. Y eso es precisamente lo que nos va a permitir concluir el día miércoles en donde que esté Gustavo Vega y en donde que esté también Diana Tamaín, que fueron parte también del transitorio. Legislador, con esto entonces marca ya la pauta, la agenda de trabajo para los próximos días. Nos habla también ya de reformas a la Ley de Participación Ciudadana. Brevemente, en pocos segundos, no sé si está en mente tal vez alguna otra reforma o alguna otra iniciativa legal que empezará a tramitarse al interior de su comisión. Bueno, de manera principal vamos a dar paso a lo que está en estos momentos en la mesa, que tiene que ver con
el proyecto de ley de recuperación de capitales presentada por la expresidenta de la Asamblea Nacional. Allí lo vamos a dar un trámite con celeridad también. La próxima semana aspiramos tratar ya ese tema, iniciar el tratamiento. También nosotros consideraremos el tratamiento de todo lo que tiene que ver a la normativa relacionada con las organizaciones sociales, con las organizaciones populares, porque tenemos que ir en el ámbito de buscar un verdadero ejercicio de la participación ciudadana. Y una regulación también, porque ellos están normados por decreto ejecutivo. El día en que este país tenga una verdadera participación ciudadana, habremos vencido en gran medida los hechos de corrupción. Muy bien, gracias asambleísta Raúl Tello por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. Gracias. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Hacia una agenda parlamentaria consensuada. Amigas y amigos, y continuamos en el marco del diálogo con varios parlamentarios que mantuvo el titular de la Asamblea Nacional, precisamente en el marco de alcanzar una agenda consensuada. Nosotros ahora vamos a alcanzar a transmitirles una entrevista que mantuvimos con el asambleísta Jaime Olivo. Él es el presidente de la Comisión de los Derechos Colectivos. Jaime Olivo, asambleísta por la provincia de Cotopaxi por el movimiento político Pachacutic, integrante de la Comisión Ocasional para atender los casos de personas desaparecidas, presidente de la Comisión de los Derechos Colectivos Comunitarios y la Interculturalidad. Asambleísta Jaime Olivo, gracias por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. Partiendo de la reunión que mantuvieron con el presidente de la Asamblea Nacional respecto de la agenda legislativa que se empieza ya a elaborar para los próximos años, ¿cómo van a trabajar ustedes en la Comisión de Derechos Colectivos? Muchas gracias. En primer lugar, agradecer por este espacio. Efectivamente, tengo que aplaudir al señor presidente de la Asamblea por cuanto nos había convocado e invitado a todos los presidentes de las comisiones a fin de presentar la agenda de cada comisión. Y creo que eso fue lo más importante, tratando de alguna manera de hacer conocer cuál va a ser la ruta que vayamos a tomar. En ese sentido, como la Comisión de Derechos Colectivos, aspiramos de que se pueda concretar en lo mínimo las leyes que naturalmente vayan enfocados a la sociedad, a los pueblos y nacionalidades. ¿Leyes como cuáles? Bueno, hoy ya está en tratamiento, por ejemplo, el artículo 5 de la Ley de Comunicación, enviada por el señor Presidente de la República. Está en primer debate, ¿verdad? Ya está en primer debate y aspiramos que ya se concrete el segundo debate. La Ley del Adulto Mayor, la Ley de Pueblos y Nacionalidades Indígenas, la Ley de Culturas, la Ley Orgánica Lingüística para los Pueblos, que ya pasó el primer debate. Aspiramos que el señor presidente de la Asamblea tenga esa voluntad. Me parece que es falta de presupuesto para que llame a consulta prelegislativa. Entonces, claro, ese es un aspecto que tiene que ser normado, ¿no? Primer debate, consulta prelegislativa, y viene todo un proceso de socialización. Así es, y eso es lo que queremos, ¿no? Rescatar, ya que los pueblos, las comunidades, nacionalidades, que es más importante, nosotros aspiramos que el idioma naturalmente está reconocido dentro de la Constitución como un Estado intercultural plurinacional, se ponga en práctica, ¿no es cierto?, de que todos en un Estado mucho más como el Ecuador y mucho más en América Latina como el Estado boliviano, el camino es eso, ¿no?, de que la diversidad, la identidad trate de plasmar en la práctica, y aspiramos en ese sentido. Se reconoce al castellano como el idioma oficial, pero luego viene el quichua. Como relación intercultural, dicen, ¿no es cierto? Claro. Pero nosotros consideramos que eso ya en un estado de interculturalidad, lo más importante es que tomemos en cuenta o nos demos cuenta de que el Ecuador es diverso, de que tiene diversidad de cultura, de pensamiento, de forma, y de que el idioma es parte importante, no solamente para las comunidades, sino también es para el país, porque de esta manera nos reconozcan de que también en el Ecuador existimos grupos o pueblos y comunidades que también tenemos nuestra forma o convivencia propia, pero el idioma es una relación de intercultural
que tú aprendas nuestro idioma y que nosotros aprendamos de ti. De ninguna manera se puede decir que vale más o vale menos, sino en esa relación nos entendamos. Esto sucede también, esta discusión, en momentos cuando, por ejemplo, en Santo Domingo de los Áchilas, ya ha habido este recambio generacional y el Safiki, el idioma originario de Santo Domingo de los Áchilas, como que ha empezado a quedarse relegado. Lo mismo el Shuar, el Shuar todavía tiene vigencia en el oriente ecuatoriano, pero se buscaría un poco revitalizar, que las nuevas generaciones recuperen su identidad. Eso se trata, ¿no? Cada pueblo y cada nacionalidad hay diferentes formas, dialectos, ¿no es cierto?, de idiomas. Y lo más importante es que tratemos de rescatar, como usted lo ha dicho, lo más importante es que no desaparezcan por nosotros en el mundo, porque esta es una riqueza de los pueblos. Naturalmente, con el pasar el tiempo, muchas veces la migración, la situación migratoria hace que también la forma de exclusión, de discriminación, muchas personas han sido un poco recelosos, se podría decir, pero en la práctica queremos que se ponga en la práctica, rescatemos que en las instituciones públicas y privadas sepan que nosotros tenemos esta identidad como es el idioma, que es solo un elemento de la parte de la identidad, porque para reconocernos como tal hay muchas formas, ¿no? La identidad, la cultura, la forma de organizar, es un complemento, ¿no? Ahora bien, asambleísta, en temas ya un poco más coyunturales, en esta ley derogatoria, si nos puede confirmar, del artículo 5 de la Ley de Comunicación, ¿en qué estado se encuentra? Tal vez es algo muy corto. Recordemos que ya hubo una reforma a la Ley de Comunicación, pero de alguna otra forma el artículo 5 como que quedó olvidado. Sí, naturalmente creo que en ese sentido es tan lamentable que este artículo que trata como un servicio público a la comunicación no se le haya tomado en cuenta cuando hoy estamos manifestando que la comunicación, que la libertad de expresión en sí es un derecho humano, un derecho no porque lo dice el Estado ecuatoriano, sino porque ya el relator de la ONU o los instrumentos internacionales de derechos humanos han dicho que la libertad de expresión, de comunicación son derechos humanos más no un servicio público. Y aspiramos que esto sea parte de la Ley Orgánica de Comunicación. ¿Pasó ya el primer debate? ¿En qué estado se encuentra? Bueno, ya estamos recibiendo observaciones del Pleno de algunos compañeros asambleístas y esperamos que muy pronto ya lo sometamos para el segundo debate. La normativa que regula a las personas adultas mayores, igualmente, ¿cómo está la discusión de esta normativa? Bueno, hay muchas vías, ¿no? En este momento, esa situación que de alguna manera nos pasó a todos, supuestamente o presuntamente de que se ha derogado 2 leyes tributarias, lo más importante es que tratemos de ver la vialidad. El mecanismo sí lo hay, pero yo creo que es en razón del perjuicio del tiempo, porque se puede interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, se puede proponer una reforma a la ley, se puede dar una interpretación, pero en eso estamos, ¿no? Tratando de viabilizar por seguridad jurídica cuál es el camino que no afecte a ninguna de las partes y mucho más que no se afecte al Estado. A ver, ha habido toda una discusión al respecto de aquello y lo que se ha dicho es que dentro de las disposiciones derogatorias incluye esta eliminación de 2 normativas en materia económica. Hay quienes señalan que para restituirlas el Ejecutivo debe enviar precisamente estas normativas, sea con el carácter de urgente en materia económica, hasta la Asamblea Nacional. ¿Es posible esta vía y recaería en su comisión, en la Comisión de Derechos Colectivos, o tendría que ir al régimen económico? Bueno, de mi parte considero honestamente que por ser un asunto eminentemente de carácter tributario debería ser enviada por el señor presidente de la República, que es... Esa es la vía constitucional y permitida, ¿no? No es cierto, pero eso ya de lo que queremos es subsanar, lo que queremos es que de alguna manera no se afecte a la ley del adulto mayor, ni mucho menos la seguridad jurídica. Lo más importante es que demos la Asamblea, estamos en ese mandato, en esa facultad, en esa obligación constitucional legal de dar soluciones en cuanto a la legislación. Muy bien, asambleísta. Avancemos brevemente en cuanto a la agenda de trabajo. ¿Qué es lo que está previsto para los próximos días? No sé si ya hay un tratamiento, alguna normativa de urgencia en su comisión. Bueno, estamos tratando una resolución que fue del Pleno, el asunto de la empresa Furukawa, de esta empresa china, y se ha invitado a
a las autoridades. El próximo miércoles está invitado la señora ministra encargada de la política, María Paula Romo, el ministro de Ambiente, el ministro de Energías, en cuanto también se le ha invitado a los representantes de esta empresa china japonesa, ¿no? Japonesa, que presuntamente hay violación a los derechos humanos en Santo Domingo sobre esta empresa, y por lo tanto se está recogiendo de manera adecuada a todos, y de alguna manera, como es una decisión del Pleno, tendremos que informarla una vez que se escuche a las partes. ¿Usted ya ha podido escuchar algunos criterios o testimonios de los ex trabajadores? Ellos han dicho que han visto vulnerados precisamente sus derechos laborales. ¿Han podido, no sé si constatar, ir a la empresa in situ para observar la situación de ellos? Bueno, naturalmente nosotros estamos, el Pleno, la Asamblea y nosotros la Comisión, estamos dando el seguimiento al informe y el trabajo que de antemano hay que felicitar al señor Defensor del Pueblo, en este caso a la Defensoría del Pueblo, quien ha hecho esta investigación y nos ha puesto en conocimiento. Nosotros, una vez que ya recabemos las invitaciones a los respectivos ministros y sobre todo a todos, yo creo que de alguna manera vamos a ahí sí tomar ya una decisión si es que existe realmente una vulneración de derechos humanos, si es que se trata de una esclavitud de estas personas, consecuentemente estaríamos frente a un delito y la cual la Fiscalía General del Estado y tendría que tomar iniciativa, y que de alguna manera también se le ha invitado a la señora Fiscal General del Estado. Muy bien, gracias asambleísta Jaime Olivo por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Gracias legislador por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. Hacia una agenda parlamentaria consensuada. Avanzamos, amigas y amigos, con más información. La Comisión de Desarrollo Económico resolvió crear una mesa técnica en conjunto con delegados del Ministerio de Finanzas y del Servicio de Rentas Internas con el objetivo de resolver con el tratamiento de las propuestas para la derogatoria del impuesto verde. Más de 299 millones de dólares es el monto pendiente de pago por el impuesto verde. Así lo informó Mauricio Lara, director general de recaudación del SRI, en la Comisión de Desarrollo Económico. 2018 fue de 119 millones y lo que está pendiente son 299 de todo el acumulado del impuesto. 252 son impuestos, 47 son intereses. La comisión inició con el análisis después de que el Pleno debatiera la derogación de este impuesto. El presidente de la mesa legislativa, Homero Castanier, dijo que se debe tramitar este pedido con urgencia, pues la mayoría de ecuatorianos que debe pagar no lo hace porque no tiene. Yo he ingresado disponer la condonación del pago de los pagos no realizados derivados del impuesto ambiental a la contaminación vehicular, porque realmente conozco de cerca quiénes son los que no pagan. No pagan no porque no quieren, sino porque no tienen, y son rubros ya inmanejables. Mientras que el legislador Fernando Burbano explicó por qué él considera que el impuesto verde genera corrupción. Yo me imagino a 10 dolaritos que les cobran en la carretera cada vez que lo paran, son 4.450.000 de corrupción. En la mesa consideran que la eliminación de este impuesto sería entre julio y agosto, pero les preocupa cómo resolver los casos de quienes están en mora y no han podido matricular sus vehículos, pues la norma no es retroactiva. Nosotros podemos, y aquí yo más bien quisiera solicitarle, Mauricio, que como SRI planteen algo e ingresen por escrito, además de dejarnos la documentación, para que esta comisión pueda debatir ya cuando hagamos el informe para segundo debate una solución definitiva a este problema. Según el SRI, son más de 440.000 vehículos que adeudan. Nosotros no somos preasignadores, ni asignadores, ni ejecutores de gasto. Nosotros somos el ente de recaudación, va a la cuenta única del Tesoro y sobre esos recursos ya hay respuesta a través del ente rector de las finanzas públicas. A fin de buscar una salida, conformarán una mesa técnica con los asambleístas de la Comisión de Desarrollo Económico, delegados del ente recaudador de impuestos y del Ministerio de Finanzas. Las propuestas las presentarán el próximo miércoles 3 de julio. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias.
Tras la puesta en vigencia de las reformas al Código Orgánico General de Procesos, el divorcio por mutuo acuerdo de una pareja con hijos puede ser tramitado en notarías. Antes, el juez era el único con la potestad de cancelar el matrimonio con menores de edad. Las reformas al Código General de Procesos entraron en vigencia este 26 de junio tras su publicación en el registro oficial. Dentro de ellas se encuentra la simplificación del proceso de divorcio. El actual COGEP estipula que las parejas con hijos ya pueden cancelar su matrimonio por medio de un notario. Previo a esta reforma, solo el juez tenía la potestad de llevar a cabo este proceso. Así lo explica el asambleísta Franklin Samaniego. Ya en el Código General de Procesos se podía acudir a un notario para que el notario procese un procedimiento de divorcio por mutuo consentimiento cuando no habían hijos menores de edad. En este momento lo que se hizo es incluir la posibilidad de que una pareja que tiene hijos menores de edad pueda ir a un notario y obtener su divorcio más o menos en el plazo de un mes y medio. En la ley se incorporó una disposición que permite que los notarios tramiten los divorcios por mutuo consentimiento, siempre y cuando estén resueltos los temas de tenencia, alimentación y pensión. Es que previo a llegar a donde el notario se resuelva el tema de los alimentos, ya sea en virtud de una mediación que es puesta en conocimiento de un juez para que resuelva, porque ahí hay derechos, y la otra cuestión por una sentencia judicial. Además de esta reforma existen otras. El asambleísta Esteban Torres menciona otros artículos que simplifican los procesos para agilitar los trámites de los ecuatorianos. Los temas procesales son fundamentales para garantizar el acceso a la justicia de muchas personas. En un principio, por ejemplo, el tema de calificación de las demandas. La calificación de las demandas, que es una forma en la cual el proceso no sigue para un ciudadano porque dicen no está completo o le faltó completar, o se analiza el tema de pruebas cuando eso de momentos procesales se ha modificado. Entonces ahora va a haber una garantía de que tenga por lo menos el juez que verse con la persona y decirle por qué su demanda no cumple ciertos requisitos y no solo archivar. Tras la puesta en vigencia de estas reformas, las más de 500 notarías del país deben brindar este servicio a los ecuatorianos. La mesa que tramitó las reformas al Código General de Procesos fue la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. La Comisión del Derecho a la Salud recibió a expertos en medicina para aclarar sobre la entrega de retrovirales. La Comisión General se dio en el marco de la investigación de denuncia por supuestas fallas en las pruebas diagnósticas del virus del VIH. En el marco de la investigación a la publicación de un portal digital que reveló supuestas irregularidades en la adquisición de pruebas de cuarta generación para el diagnóstico del virus del VIH, la Comisión del Derecho a la Salud recibió a expertos en medicina. El director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, David Ruales, respondió a la denuncia de Fausto Vargas, director ejecutivo de la Coalición de Personas Viviendo con VIH, respecto a la entrega de medicamentos antirretrovirales para los afiliados del IES. Lo que yo puedo decir es que desde que recibimos esta sentencia, el Hospital Carlos Andrade Marín ha cumplido a cabalidad esta sentencia. Además, respondieron a una denuncia presentada por un grupo de pacientes diagnosticados con esclerosis múltiple respecto a la entrega de medicamentos de nombres Lebrina y Gilenya para los hospitales del IES y de la Red Pública Integral de Salud. El médico prescriptor es el responsable de cambiar de una marca a otra. La mesa legislativa informó que da seguimiento a estas denuncias en el marco de la defensa a los ciudadanos. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y varias propuestas ciudadanas fueron presentadas en la Comisión Ocasional de Tránsito y expuestas al interior de la Comisión de Justicia en el marco del tratamiento del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Las sanciones penales en materia de tránsito fueron analizadas. Las sanciones penales basadas en 3 principios como la participación ciudadana, objetividad y trabajo centrado en el sector fue uno de los aspectos tratados en la Comisión de Justicia, en el marco del proyecto de reformas al Código Penal en materia de tránsito. El legislador Fafo Gavilanes indicó que los conductores manifiestan su malestar por las múltiples sanciones y multas que se imponen en este sector. Por ello ya se plantea. Le apuntamos en esta reforma, en la parte administrativa, es la capacitación. Es la formación y la actualización de conocimientos. En el artículo 4 se dispone de que se dicte la materia de tránsito y seguridad vial en todas las unidades educativas del país. Con respecto a las 3 contravenciones generales,
llantas lisas, ingesta de alcohol y exceso de velocidad, también ya hay observaciones. No se sancionen de manera tan drástica, principalmente con prisión como determina en este momento, reemplazándose en algunos casos por trabajo comunitario. Los aportes de la Asociación de Escuelas de Conducción No Profesionales también constan en la iniciativa de la Comisión Ocasional de Tránsito. Ellos plantean la revocatoria definitiva de licencia de conducir en todos los casos de delitos con la existencia de fallecidos. En cambio, desde el sector del taxismo hay críticas en cuanto al transporte comunitario, pero también ya existen propuestas. En el que a través de circuitos y a través de la tecnología de GPS le permite ingresar a esa camioneta al mercado, al centro de abastecimiento, pero solo se establece cierto tiempo y regresa. Si se queda circulando por el centro de la ciudad, es de manera inmediata detenido. Los legisladores expusieron la realidad del sector rural. Son las que más les ha caído el látigo de la ley, porque a ellas sí les cae, a los otros pasan desapercibidos, la coima ahí y no pasó nada. Si usted revisa la ley, se permite el transporte intraprovincial en ese tipo de vehículos, entendiéndose que el transporte intraprovincial es cabecera cantonal entre cabecera cantonal. Y no se lo permite en el intracantonal. La próxima semana la Comisión de Justicia convocará a los representantes de la Agencia Nacional de Tránsito. Mariela Logroño, TVL Noticias. El ex ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, compareció ante la Comisión de Educación y explicó las acciones respecto de la asignación de recursos para los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura. En 15 días, la comisión entregará un informe como parte del seguimiento de este tema, conforme lo resolvió el Pleno de la Asamblea Nacional. El 48% del presupuesto que el Estado asigna a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus 24 núcleos provinciales se queda en la provincia de Pichincha. Debido a esto, el Pleno de la Asamblea aprobó convocar a las autoridades vinculadas al ámbito de la cultura en la Comisión de Educación para que expliquen sobre la asignación de recursos. Fernando Cerón, representante del núcleo de la Casa de Cultura de Tungurahua, manifestó que no se está solicitando un aumento de presupuesto, sino que se cumpla la asignación equitativa de los recursos, como tipifica el artículo 167 de la Ley de Cultura. La ejecución del trabajo cultural en territorio lo tienen que hacer las casas de la cultura. Pero al no respetar lo que establece la ley, lo que sucede es que la sede nacional sigue acaparando los recursos y los núcleos provinciales no podemos ejecutar nuestro trabajo. Mientras que el representante del núcleo de Manabí, Fidel Intriago, comparte postura y manifiesta que el caso de la provincia es aún más grave, ya que luego del terremoto del 2016 hubo daños en infraestructuras que no se han podido recuperar por este déficit financiero. Los recursos ante el Comité de la Reconstrucción, y eso es muy importante, incluso puede tal vez solicitar alguna revisión, alguna auditoría, de cuántos son los recursos que el Comité de Reconstrucción ha invertido en la recuperación de los espacios culturales que el terremoto destruyó, y van a ver que es $0. Llegó el turno del ahora exministro de Cultura, Raúl Pérez Torres, quien manifestó que esta cartera de Estado no interviene en la asignación de presupuesto y recomendó que se le solicite al ministro de Finanzas la información necesaria. La aprobación presupuestaria es competencia exclusiva del ente rector de las finanzas públicas y la ejecución presupuestaria de la propia entidad que solicita la programación y la formulación. El Ministerio de Cultura, como ente rector de la política pública cultural, no interviene en este ciclo presupuestario. La Comisión de Educación tiene 15 días para elaborar un informe sobre el cumplimiento de la Ley de Cultura y la asignación presupuestaria para conocimiento del Pleno. Jennifer Carrera, TVL Noticias. Varias autoridades deberán comparecer en los próximos meses a la Comisión de Soberanía Alimentaria para que expliquen sobre las acciones emprendidas frente a varias problemáticas detectadas en el sector agropecuario. La mesa legislativa además prepara detalles para la organización de los foros en temas ganaderos y de alimentación escolar. La Comisión de Soberanía Alimentaria definió un cronograma de comparecencias de varias autoridades del Ejecutivo con el fin de que se respondan sobre las acciones realizadas frente a la problemática que atraviesan los diferentes sectores. La mesa legislativa analizará las tasas de interés para créditos productivos para el sector agropecuario, acuícola y pesquero.
Para ello acudirá el presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria y el gerente del Banco Central. Para analizar la problemática del sector pesquero, llamarán al ministro de Productividad y al Instituto Nacional de Pesca. El ministro de Agricultura, representantes de ARSCA y el INIAP y de Agrocalidad deberán informar sobre las problemáticas de leche, arroz y precios de insumos. Esto dentro del sector agropecuario. También acudirán autoridades de TAME para que informen sobre las acciones emprendidas tras varias quejas del servicio de la aerolínea. También los legisladores avanzan con la organización del Foro Nacional Ganadero a fin de que con la participación de varios sectores se analice la situación de las necesidades de este sector. El Foro Ganadero vamos a invitar gente de muchos sectores para que den sus opiniones sobre algunos aspectos que les está afectando, sobre todo el tema del robo de ganado. Estos insumos sirven para el proyecto que ya está en la Asamblea para el Código Orgánico Integral Penal y cómo combatir el robo de ganado. La Comisión de Soberanía, junto con las comisiones de Salud y Educación, trabajan para realizar en julio el foro sobre alimentación escolar que contiene los ejes de salud, educación y agricultura. Para seguir tomando información de varios actores, como es la industria, como es los productores, como es la parte de salud, los padres de familia, que son claves en esto, y representantes de niños, niñas y adolescentes, que también pueden opinar sobre la ley. Lo importante. Por otra parte, la comisión conoció la agenda de actividades para conmemorar el aniversario número 23 del Día del Pescador, que se celebrará la próxima semana en Muisne. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Momento de una pausa, amigas y amigos. Cuando regresemos tenemos más información para compartir con ustedes. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Durante el programa Tercer Debate de esta semana, los asambleístas Elio Peña y Fausto Terán conversaron sobre el acuerdo por un Ecuador transparente, la iniciativa suscrita por el titular del Parlamento en esta semana. Los legisladores coincidieron en la necesidad de acordar una agenda de trabajo hasta el 2021. Estrategia por un Ecuador de transparencia es la iniciativa suscrita por el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, con el secretario anticorrupción, Iván Granda. Durante el programa Tercer Debate de esta semana, el asambleísta Elio Peña felicitó la propuesta. Lo que pasa es que ya con el pasar del tiempo, la evolución social, como que la cultura de la corrupción quiere suplantar a la cultura de la ética, cosa que no podemos admitirla por ningún lado los ciudadanos que realmente nos queremos empoderar de combatir la corrupción de cualquier espacio. Sostiene que es necesario involucrar a todas las instancias del Estado para combatir la corrupción. Yo siempre digo, el tema de la corrupción es un tema de actitud, de una actitud negativa de los funcionarios que aprovechándose del poder están ahí. Pero para combatir la corrupción es necesario que la ciudadanía se incluya. Así lo señala el asambleísta Fausto Terán. Todo mundo a veces sabe dentro de los ministerios dónde están. Capaz que en los mandos medios hay corrupción. A eso tenemos que enfocarnos. Para Terán, la normativa legal para combatir la corrupción existe. Sostiene que la tarea está en manos de los organismos de control. Pero ¿dónde están? ¿Dónde están los exámenes en el que supuestamente ahora, bajo solamente investigaciones periodísticas, se saca a reducir tantos sobreprecios en obras? La estrategia por un Ecuador de transparencia propone una agenda de trabajo con reformas legales que serán tramitadas al interior de la Comisión de Justicia. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La alternabilidad de género en las vicealcaldías es lo que busca determinar la propuesta de reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD de iniciativa del asambleísta Doris Solís. El proyecto fue ingresado al legislativo con el apoyo del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres. La propuesta nace con el apoyo del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres de la Asamblea, a fin de reformar el COTAD sobre la alternabilidad de género en las vicealcaldías. El artículo 44 dice lo siguiente: representación de los cantones. Cada cantón tendrá un representante en el Consejo Provincial, que será el alcalde o alcaldesa o la máxima autoridad de la circunscripción territorial especial de nivel cantonal.
En caso de que no pudiera asistir, ejercerá como su delegado o delegada ante el Consejo Provincial, con pleno poder de decisión, el concejal o concejala, principal que el alcalde o alcaldesa designe, que será de carácter estable, respetando los principios de paridad de género, plurinacionalidad e interculturalidad, en cuanto fuere posible. Lo explica la legisladora Doris Solís. Donde hay un alcalde hombre, la vicealcaldesa será mujer, lo cual quiere romper estas barreras culturales, barreras machistas que impiden un mayor protagonismo de las mujeres en la política. En la exposición de motivos de la propuesta presenta datos en particular a las últimas elecciones seccionales 2019, que tan solo el 8% de alcaldesas ocuparon sus cargos. La titular del grupo parlamentario, Mónica Alemán, detalla parte de las reformas y su objetivo. No alcanzamos la plena igualdad de condiciones nosotros en la representación de las mujeres en los espacios políticos, y yo creo que se debe en ese caso a que todavía se está evidenciando esa violencia política a la que las mujeres todavía tienen ese temor. Esta propuesta además demandaría reformas al Código de la Democracia, con la finalidad de afianzar los derechos de las mujeres y de esa manera pues evitar que estos acuerdos políticos, si es que cabe el término, sean los que prevalezcan. Ahora el documento pasará a manos del Consejo de Administración Legislativa CAL para su calificación y posterior envío a una comisión especializada para su tratamiento. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Asamblea Nacional recibió a estudiantes de varias universidades del país para que participen como asambleístas por un día. Los estudiantes visitaron el salón plenario, recibieron una charla sobre el mural de Guayasamín y la historia del Parlamento ecuatoriano. Posteriormente debatieron en calidad de asambleístas sobre la ley de reciclaje. Tras mostrar sus iniciativas, hicieron un recorrido por las instalaciones de la Asamblea Nacional. Los estudiantes expresaron la emoción que sienten por ser parte de esta experiencia. Me parece bastante bueno porque nosotros tenemos la oportunidad, gracias a nuestros docentes, hemos tenido la oportunidad de asistir acá a la asamblea y poder compartir nuestros criterios, basándonos en la ley, dándonos nuestra opinión para poder conocer un poco más y que ellos también conozcan nuestras opiniones para ver si se reforma un poquito la ley y se cambia también aquí en la sociedad. Pues me siento inspirado al entrar. Sinceramente, algún día aspiro a llegar a ser asambleísta porque sinceramente he visto muchas cosas que han estado mal en las leyes y prácticamente no se han reconocido derechos. Por ejemplo, está muy vagamente el derecho a la naturaleza, que está como sujeto de derechos. Es momento de nuestro segmento Agenda Cultural con nuestra compañera Tatiana Sonnenhosner. Muestra artística en el primer pabellón de las artes eróticas, poesía, cuento, música, charlas educativas, conferencias, encuentros, debates, demostraciones artísticas y todo tipo de manifestaciones en torno al arte erótico. Será este viernes desde las 2 de la tarde a las 9 de la noche en la Casa de la Cultura. Este sábado desde las 10 de la mañana en el Parque Bicentenario encontrarás la Expo Futuros Talentos. A propósito del inicio de las vacaciones, aquí encontrarás diferentes opciones para tus niños y niñas que tengan una actividad este verano. La exposición se extenderá hasta las 5 de la tarde y es un evento totalmente gratuito. Empezaron las fiestas patrimoniales. Este domingo 30 de junio, el Señor de la Buena Esperanza de San Agustín y San Pedro se unen para realizar sus fiestas a las 12 del día en un recorrido por las calles Guayaquil, Chile, García Moreno, Sucre y Venezuela. El encuentro será a las 12 del día en el Centro Histórico. Agenda de actividades. Vamos con las actividades que desarrollará el Parlamento ecuatoriano el próximo lunes 1 de julio a las 16 horas, sesión de la Comisión de Justicia. El tema recibe a Livia Rivas Ordóñez, la presidenta del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos,
para que exponga sus criterios y observaciones a los proyectos de reforma al Código Orgánico Administrativo. Segundo punto, abocar conocimiento de varias resoluciones del Consejo de Administración Legislativa e inicio del debate de las reformas al Código Orgánico Administrativo. Esto se desarrollará en el segundo piso del Palacio Legislativo el próximo lunes a partir de las 16 horas. Gracias, amigas y amigos. Nosotros de esta forma cerramos la emisión estelar de TVL Noticias. Que tengan una buena noche y un excelente fin de semana. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.